pero la gestión del partido de Pochettino y la gestión de su proceso, Hernán Pereira, ¿qué te ha parecido hasta ahora? Bastante malo el proceso de Pochettino, más allá que hoy es verdad, jugó un partido superior a los anteriores, pero en el balance de 90 minutos agarra una selección de Costa Rica con muchísimas bajas, como decíamos, y le cuesta, y gana en penales, y no termina de convencer. O sea, este Pochettino no convence como técnico de la selección de los Estados Unidos. Hasta ahora no mostró absolutamente nada. Nada. Ni en Liga de Naciones, ni en Copa Oro. Y uno pensaba que en Copa Oro íbamos a ver una versión de Estados Unidos similar a la que el año que viene veremos en el Mundial. Muy lejos, porque la mayoría de los futbolistas principales, por diferentes motivos, algunos por cuestiones físicas, otros porque están disputando el Mundial de Clubes con sus respectivos equipos, y otros porque están de vacaciones, como Christian Pulisic, no están en la selección. Pero Pochettino llegó para darle un salto de calidad a los Estados Unidos. Ese salto de calidad que no pudo ver Halter, pero hasta ahora no lo mostró. Y el tiempo se achica, el tiempo se acorta, y esta era la posibilidad de tener 30 días a todo el plantel para entrenar, jugar, convivir, y no tener eso que pasa en la fecha FIFA, que son 2 entrenamientos, un partido, 2 entrenamientos, segundo partido, y a veces con un viaje en el medio. Entonces el balance de Pochettino hasta ahora es negativo. Podrá ganar crédito o algo de crédito si gana la Copa Oro. Ahí podrá ganar algo de crédito. Pero recordemos que en Liga de Naciones, que el equipo dio lástima, venía dominándolo con otros técnicos 3 años consecutivos. Llega Pochettino y la Liga de Naciones la termina perdiendo en la ronda semifinal. Y después hasta pierde aquel partido por el tercer puesto ante Canadá, dejando una imagen muy pobre. Por eso, hasta ahora el balance de Pochettino es malo. Habrá que ver qué pasa en los próximos 2 partidos de Copa Oro, si es que juega los 2, y por supuesto, lo que resta previo al Mundial. Lo que sí es un hecho que el Mundial va a dirigir, aunque no gane Copa Oro. Porque aquí no es como otras federaciones, que ante el primer fracaso le cortan la cabeza. Aquí hay mucha paciencia, a veces demasiada. Claro. ¿Tendrá chance de reivindicarse Pochettino, Marisa? Sí, yo creo que sí. Me parece que debe estar consciente de todo el ruido que está sonando a su alrededor, que si salía para Inglaterra, que si lo estaban buscando, que si no le estaba dando seriedad a la selección estadounidense, que si no estaba jugando bien. La realidad es que la selección de los Estados Unidos todavía no convence a nadie y ese será un punto importante dentro de esta gestión, que pueda hacerlo un entrenador que tiene experiencia en el PSG, que llegó a la final en esa, que ha llegado a la final de la Champions League, que tiene esa experiencia rica, por supuesto, también en Inglaterra, me parece que puede hacerlo. Sin embargo, hay que darle mayor peso. Yo creo que a veces no se le da el peso que requiere a los Estados Unidos, sobre todo ahora en este cambio también generacional que viene viviendo desde atrás y que, bueno, le ha costado nuevamente establecer una selección de jerarquía cuando había un Landon Donovan, cuando había jugadores referentes, a pesar de que está Aronson, que juega muy bien también en esta selección. Hace falta todavía esos referentes que nos digan que la selección de Estados Unidos, que muestra ese poderío que mostraban en el 2002, en fin, creo que hace falta para retomar quizás ese prestigio que la misma selección de los Estados Unidos consiguió en ese mundial y después que se ha mantenido, bueno, pues en la punta, sobre todo de la Confederación, ahora trabajando como host, como los que van a estar recibiendo el mundial, pues no hay estos partidos, no hay esta eliminación, por supuesto, está el lugar ya garantizado, pero hay que aprovechar cada uno de los partidos que se tiene. Y en estos hay que hacerlo, como en esta competición de Copa Oro, que por más por ahí que no digan que la quieren ganar, estoy segura que, pues bueno, jugándola en tu casa y siendo además anfitrión, tiene que quedarse en tu vitrina, o por lo menos esa debería de ser la responsabilidad de Pochettino, mirar hacia adelante y dejar esa copa en casa. Tendrá que seguir trabajando, convenciendo en su manera de juego, siendo más contundente, siendo más efectivo, ya no digamos jugando bonito, pero sí siendo más eficaz, porque hay muchas dudas todavía en su gestión, a pesar de que acaba de aclarar hace unas horas, ni siquiera hace unos días, hace unas horas, de que su concentración está total en esta selección de los Estados Unidos, pero le hace falta todavía probar que esta selección puede estar en otro nivel y no solamente con estos flashazos, con estos disparos que vemos, el potencial, sí lo vemos el potencial, pero queremos ver ese potencial ya aplicado dentro de la selección de los Estados Unidos, así que tiene mucho que trabajar para convencer al mismo grupo y por supuesto al entorno futbolístico que tiene los ojos puestos en él con esta selección. Claro.
A petición del público, Barak, quieren que sigamos hablando de Costa Rica, que ha quedado fuera de la Copa Oro con Piojo Herrera como seleccionador. ¿Acaso Costa Rica estaba para más? No, no creo. Era una selección que no tiene figuras, no tiene futbolistas ahora mismo que digas este jugador como en su momento, más allá que fueron creciendo, ¿no? Y que ya la edad empezó a mermar sus condiciones, pero bueno, esa generación de futbolistas que jugaban en equipos importantes de Europa, pues no hay ahora mismo un jugador que esté como en su momento estaba Brian Ruiz, figurando primero en la Eredivisie y después en Portugal, o el mismo Celso Borges en Deportivo La Coruña, o Oviedo en el Everton. En fin, había varios futbolistas, más allá de Keylor Navas, evidentemente, que jugaban en las grandes ligas europeas. Estos costarricenses juegan en Costa Rica unos, en equipos de ligas europeas secundarias otros, en Estados Unidos los terceros. Ojalá tengan la proyección para que en unos años estemos hablando también que estén jugando en la élite como varios de los jugadores de Costa Rica de la generación dorada, ¿no? Que tampoco pudo hacer en Copa Oro gran cosa. Eso creo que hay que tenerlo en la mira, porque por más que Costa Rica hizo historia para su selección y para CONCACAF en el Mundial de Brasil 2014, la realidad es que en Copa Oro siempre acaba de ver que selecciones que uno entiende menores a nivel histórico, como Panamá o como Jamaica, se han metido a la final de Copa Oro más de una vez, y que Costa Rica ha quedado en el camino y ha decepcionado muchas veces y ha perdido constantemente en penales, y selecciones que deberían ser menores, sobre todo en los últimos años, como Honduras, le han ganado. Y si tenemos todo este contexto, pues la verdad es que Costa Rica, si con su mejor generación no pudo tener una gran Copa Oro, pues con estos chicos decirles que tienen que llegar y avanzar en primer lugar de grupo, donde está México, para evitar a Estados Unidos, pues era muy complicado, ¿no? Entonces, desde el sorteo, tú sabías que Costa Rica iba a ser muy complicado que quede primer lugar de grupo porque le toca a México, y que en el cruce iba a ser muy difícil que evitar a Estados Unidos porque iba contra el primer lugar de grupo del sector donde estaba Estados Unidos. Entonces, honestamente, más allá de las ambiciones, que está muy bien Piojo Herrera en querer llegar a la final, la realidad de Costa Rica era intentar ser primer lugar. Por ahí yo sí, mi único reproche es contra México, Costa Rica ni intenta ganar, en ningún momento. Llegó un partido en el que no necesitaba mantener el empate para clasificar, ya estaba clasificado, ya había hecho el trabajo, y sin embargo decide no tomar riesgos contra México, quedarse con un empate que no le beneficiaba en nada. La victoria sí le hubiera dado un primer lugar que le habría enfrentado contra Arabia Saudita en contra de Estados Unidos, y ahí creo que es donde le faltó ambición. No digo que lo iba a lograr, pero por lo menos intentarlo, ¿no? Ese partido lo debió haber perdido, de hecho, ¿no? Porque Santi Jiménez anota un gol bien invalidado, pero que honestamente ninguno de nosotros, o muy poca gente, más allá de los que estaban haciendo su trabajo en el VAR, habrían reparado en que había fuera de juego, ¿no? Porque era demasiado académico ese fuera de juego de Santi Jiménez en el último minuto. Si lo metía, yo creo que ni el Piojo Herrera se hubiera enterado o hubiera reclamado de que fue en posición adelantada. Entonces, ese partido, Costa Rica creo que debió haberlo buscado en algún momento y no darse por bien servido con el empate, porque al final pues le representaba eso, ¿no? Lo que ya sabíamos de antemano, que era tener que enfrentar a Estados Unidos, y bueno, creo que pierde con dignidad, pero que pudo haber intentado contra México evitar a Estados Unidos y por lo tanto llegar más lejos. Claro, y además caer contra los Estados Unidos en penales el mismo día, Hernán, que Guatemala venció a Canadá en la tanda de los penales, desde los 11 pasos. ¿Ah? Sí, exacto. Esta definición que, bueno, que no tanto suerte, sino simplemente preparar, saber ejecutar, saber atajar. Lo de Fries fue espectacular, lo del arquero estadounidense, que se atajó el 50% de los penales, ejecutaron 6 y termina atajando 3. Pero bueno, yo de Costa Rica solamente estaba notando algunas de las edades de los jugadores mientras escuchaba a Barak. Y creo que sí, eso es la esperanza de un futuro prometedor,
después de Costa Rica durante muchos años. Mantuvo a Brian Ruiz, mantuvo a Celso Borges, mantuvo una generación de jugadores que le dieron muchas alegrías, pero pasaron los años y seguían siendo parte de la selección con otros jugadores. Pero el hecho de que hoy tenga jugadores, Galo de 24, Alcócer de 20 años, el caso de Carlos Mora 24, 19 años para Michel, que fue titular durante toda esta Copa Oro, hoy lesionado no juega, Mirre con 18, el caso de Brandon Aguilera que tiene 22 años, que juega en Portugal, Van de Purte que tiene 21, el Rojas 19, o sea, hablando de jugadores que pueden estar prácticamente de aquí en más en 3 mundiales sin inconveniente, ¿no? Teniendo un nivel. Por supuesto que hay que llevarlos, hay que trabajarlos. Los que están en Europa tienen que ser titulares, tener ritmo de competencia. Es la manera que Costa Rica puede tener un buen futuro. El caso de Kenneth Vargas, que tiene 23, que hoy fue titular, que venía siendo suplente. Alejandro Parán, que tiene 24. O sea, hay muchos jugadores jóvenes en esta selección de Costa Rica. Entonces, hay un futuro. Entonces, tienen que tener el técnico correcto para que los lleve y ellos, a su vez, también crecer como futbolistas. Tendrán que crecer en sus clubes y crecer y saber lo que es vestir la camiseta de la selección. O sea, eso es lo importante de Costa Rica. Futbolísticamente no se entonó este campeonato, por eso digo que hay un gran futuro en esta selección, pero habrá que saber llevar a los jugadores. Ha habido muchas generaciones de jugadores en selecciones diferentes, con mucho talento, jugadores diferentes, jugadores importantes que marcaban cierta época y después se quedaron. No pasó absolutamente nada. Brandon Aguilera, por ejemplo, es un zurdito de grandes condiciones, con una gran pegada. Claro, ha jugado poco, primero transferido a Inglaterra, no jugó en el Tottenham Forest, después fue transferido a Portugal, fue prestado. Bueno, juega de vez en cuando. Para ir a Europa y no jugar, a veces es mejor quedarse en Costa Rica o ir a jugar a la MLS. Eso es importante para tomarlo en cuenta. Habrá que ver qué pasa con Costa Rica, pero por lo menos hoy tiene un plantel superior al de los últimos años, que era el mismo, pasaba año tras año y ya no marcaban ninguna diferencia en los campeonatos que disputaban.